evidentemente ha pasado una serie de situación que nos ha mostrado cómo radicalización de ese autoritarismo se ha venido profundizando en el país. Nosotros hemos documentado y tenemos una proyección del impacto, sobre todo en el sector de sociedad civil, de lo que ha significado la cancelación, no solo de las ONG, sino de las diversas dinámicas. Aquí estamos hablando de cooperativas. No sé si se acuerdan el caso de una cooperativa que fue tomada, allanada por la policía, y en ese momento obviamente nadie dijo nada con respecto a una de las centrales más importantes de cooperativas que tenía Nicaragua y que aglutinaba un gran importante sector del sector cooperativista. Pero las organizaciones, les decíamos, no solo vienen por las organizaciones, van a ir por el sector privado, y no nos querían creer. Luego vimos la cancelación de la Asociación de Bancos Privados, la cancelación de los sectores empresariales, de las cámaras empresariales, porque el régimen no quiere negociar en conjunto, quiere negociar con cada uno de ellos, precisamente por intereses, coimas, sobornos, etc. Pero también hacia otros sectores. Es decir, que la cancelación no solo se ha quedado en términos de sociedad civil, se ha quedado con las diferentes dinámicas asociativas que tiene Nicaragua y que por derecho están en la Constitución, pero están en la normativa internacional. Eso ha significado la reducción del 50% del espacio cívico en Nicaragua. Y todas las que todavía sobreviven mediante unas leyes de criminalización y seguimiento y de control, lo hacen en muchos de los casos próximas a cerrar o controladas por ellos mismos, por el propio régimen. El impacto de las cancelaciones de esas dinámicas organizativas, solo de las organizaciones nacionales en el país, ha generado más de 23.000 personas en desempleo, ha generado 255 millones de pérdidas anuales de cooperación al desarrollo, ha generado 3.4 millones de personas beneficiarias desatendidas. Y eso ha implicado, obviamente, una destrucción del tejido social y de la capacidad, no solo organizativa, sino de atención y desarrollo que tenían las organizaciones en el país. Pero esto motivado sobre todo en al menos cinco aspectos a los que me voy a referir. El primero, obviamente, la criminalización de la labor de las organizaciones, sobre todo porque realmente la oposición efectiva ha estado en los sectores sociales, no ha estado en los sectores partidarios, o muy poco ha estado en los sectores partidarios, porque la mayoría ha negociaron desde el pacto, luego negociaron para los procesos electorales y bajar y cambiar y reformar la constitución política, etc. Han estado negociando y tras negociaciones y negociaciones. Es por eso que desconfiamos de ese sector. Y lamentablemente es así. Y yo sé que es complicado decirlo, pero hay que decirlo. Han negociado muchos de los partidos políticos. Hoy por hoy hay partidos zancudos que siguen negociando. Y que lamentablemente esa cultura de permanecer en el poder, pues una cultura que ha estado inmersa en muchas de las decisiones políticas que nos llevaron hasta este proceso actualmente. El otro motivo es la desarticulación del tejido territorial de las organizaciones. Y el régimen lo tiene claro. ¿Dónde está la fuerza de esta gente? En los territorios, en los tejidos territoriales, en los movimientos sociales, en los movimientos de mujeres, en los movimientos campesinos, en los movimientos de jóvenes, universitarios, los movimientos ambientales, etc. Ahí está la fuerza social. Y ahí han ido
para tratar de desarticular esos tejidos. Y obviamente sobre las organizaciones que acompañaban la lucha. Yo recuerdo la romería de diferentes actores, en el caso del Canal Interoceánico, presentando la ley 840, que se la terminaron aprendiendo de memoria. Y casos de Rancho Grande, los casos incluso de Ocupains, la primera manifestación de Ocupains, el caso de cuando se presentó el tema de Misión Bozaguá y la situación de los Mayanas, que viene y data desde 2005. Es decir, ese tejido territorial hay que detenerlo, controlarlo, criminalizarlo, desbaratarlo. El otro motivo es el control de la cooperación al desarrollo, que eso no es nuevo. Iniciaron así. Yo recuerdo cuando Walter Agenske decía que toda la cooperación al desarrollo debería pasar por las instituciones del Estado, no debería de recibir cooperación al desarrollo de las organizaciones de sociedad civil. Y vino ese control férreo sobre la cooperación. Trataron de hacer algunas cosas, no pudieron en ese momento. Incluso había una propuesta de reforma a la ley 147. Ya luego de 2018 pues la concretan pues con la creación de la ley 1115. Pero el interés de mantener el control sobre la cooperación al desarrollo sigue siendo uno de los motivos de esa radicalización. La hegemonía sobre el bien común se ha convertido, con el cierre de la Cruz Roja, con el cierre de instituciones humanitarias, que uno dice, bueno, pero si ni se metieron más en algunos temas que eran sensibles para el régimen. Pero evidentemente el seguimiento y el control sobre la hegemonía de quién hace el bien común para posicionar el discurso que todos se lo debemos al comandante y a la compañera. Y ese es un control que tratan de hacer sobre el bien común y la ayuda humanitaria que hay en el país. Y el último aspecto es la auditoría social. Las organizaciones de sociedad civil, los sectores sociales, son los que hacían la auditoría social en el país, en Nicaragua. Son los que estaban investigando las leyes, el Estado de Derecho, las políticas del ejército, de la fuerza pública, etc. Pero también estaban en los municipios monitoreando los presupuestos municipales. Y eso, obviamente, está vetado en este proceso de radicalización. Entonces, la función o la gestión del tercer sector, que es de fiscalizar, de cuestionar, de supervisar, de monitorear, pues obviamente está siendo perseguido. Y va a seguir siendo perseguido para tratar de tener un control totalitario sobre todos los aspectos. El único detalle, para bien de nosotros y para mal del régimen, es que no lo va a lograr. La sociedad nicaragüense sigue resistiendo. Obviamente entendió que no puede ir de frente, porque si va de frente te encarcela, te quitan la nacionalidad, te meten preso, te exilian, te matan, etc. Pero lo sigue haciendo, sigue resistiendo, sigue recuperando los tejidos de confianza, los tejidos territoriales, y se sigue trabajando en función de eso. Incluso más de 32 organizaciones de sociedad civil han resurgido en diferentes países de Centroamérica, y eso te permite también decir que hay ciertas y nuevas estrategias para seguir resistiendo y reorganizando ese tejido que ha sido golpeado, que ha sido perseguido por el régimen de Ortega Murillo. Y yo creo que eso nos abre también una posibilidad de seguir construyendo ciudadanía y ciudadanos más informados sobre cómo estas políticas y todo ese andamiaje de cambio en el Estado democrático del país sí tiene una afectación directa en el ciudadano. Y ahí por eso coincido con Azalea, decir, sí es importante reconocer que esos cambios políticos
que esos cambios legales tienen una afectación en el mediano y largo plazo y que debemos de procurar y aprender de esas lecciones para que no nos vayan cerrando todos esos espacios democráticos del país, o que nos demos cuenta antes y protestemos con la misma fuerza que se protestó en alguna coyuntura. Y yo creo que pese a eso, algunas organizaciones y algunos sectores van a continuar resistiendo. Hemos visto resistencia desde comunidades indígenas y afrodescendientes, que pese a la militarización, pese al asesinato, se ha mostrado y ha mostrado el descontento con acciones importantes que visibilizan su situación. Y otros sectores, hay un proceso de recomposición de otros sectores, y eso es sumamente importante si lo que estamos apostando es una transformación del país.